En mi experiencia como ex auditor judicial de la deuda externa argentina, como único contador que fue auditor judicial de la investigación de la deuda, puedo decir que este acuerdo, al cual han anunciado esta madrugada, vulnera algunos principios sobre el interés nacional. El primero de ellos es saber quién es el verdadero acreedor y su legitimidad, porque los grupos de inversión no son los acreedores, sino no son los administradores de los fondos de los acreedores. Tenemos muchas sospechas de que los mismos grupos económicos que asolaron el país durante el gobierno de Macri sean los titulares de los bonos y que esos bonos se compraron en promedio al 40% de su valor. Es decir, que se iban con 40 centavos y se llevaban un bono de $1. Ese dólar hoy ha sido validado. Segundo, la renegociación en sí, por la teoría de los hechos propios, significa que has dado por buena toda la forma de contratación de la deuda. Lo mismo va a pasar con los delitos cometidos en la contracción de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que al volverla a renegociar y no impugnarla, la da por buena. El tercer elemento es que consolida dos cuestiones más. El que trajo $1 en la época de Schwarzenegger cobró inusitadas tasas que llegaron hasta el 60% con $1 que era quieto. Le hizo una pequeña fortuna. Es decir, hizo con $1 en 4 o 5 meses, hizo $1.20. No existe en el mundo tasa semejante. Con el $1.20 lo fugó del país, pudo haber comprado bonos y como compró en efectivo, con $1.20 compraba $3 en títulos de deuda argentina. Cuarto, es falso lo que dicen o como plantean el negocio que acaban de hacer, que se va a pagar el 54%, o 54,8%, o 53,9%, o el que se quiera. En realidad, se va a pagar sin quita de capital, y el 54% es el valor presente. Cuanto antes, es decir, de 100 se va a pagar los 100 y se va a pagar los intereses. Lo que pasa que el capital más la suma de los intereses traídos en el tiempo entre 5, 10, 15, 25 años, le da un promedio de 54. Pero no olvidemos que arrancamos que compraron al 40% su valor. Argentina va a deber más, no menos. Van a decir, bueno, pero en el presente esa deuda es menor. Para el pueblo argentino que tiene que poner el lomo, sigue siendo lo mismo o más. Otro elemento que se ha perdido es que hay una inminencia de que 88 países, repito, 88 países se presenten en default y planteen un cambio en las reglas generales
de las finanzas internacionales. Argentina ha perdido la oportunidad de liderar ese cambio financiero mundial y se somete una vez más al poder internacional del dinero. ¿Y qué es el poder internacional del dinero? Esto que es vulnerar las leyes o vulnerar el interés nacional por el negocio financiero. Pregúntenle a cualquiera si Argentina, a cualquiera de los economistas que van a defender este acuerdo, si Argentina nominalmente va a pagar más o menos dólares que antes. ¿Mm? Y se van a dar cuenta de que se utilizó el valor presente a una tasa descontada del 10%, cuando en el peor de los casos la tasa que utilizó la Baña en un país en default era del 5%. ¿Por qué lo presentan de esa manera? Para que pareciera que este engaño de presentar el valor presente como si fuera un valor de quita fuera mayor. Porque si la tasa que se descuenta esos fondos en vez del 10 sea del 5, la tasa del valor presente sería muy superior. Es decir, en pocas palabras, lamentablemente nuestro gobierno, el gobierno que elegimos, nosotros que elegimos para castigar también a los culpables del asesinato financiero y del asesinato de tantas y tantos empleos y de tantas y tantas empresas, pymes, comercios y profesionales que hoy están en la ruina, no ha sido posible. El poder financiero le ha torcido la muñeca al gobierno nacional. Y esto es solamente, el acuerdo en sí, es solamente patear para adelante, porque lo que se ha arreglado es el 20% de la deuda total. Y al arreglarse el 20% de la deuda total, tiene una concentración de vencimientos en el año 2028. Es decir, Fernández va a pagar casi nada durante su gobierno, lo que va a permitir una reactivación. El siguiente gobierno va a pagar un poco más, pero el tercer gobierno, el que asume en el 2028, va a tener un muro de deuda tan grande que va a ser obligación volver a renegociar la deuda. Es la historia de la República Argentina en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Nada que tiene que ver esto con Perón. Perón hizo todo un proyecto y un proyecto de país basado en cancelar la deuda externa. Estamos muy lejos de ese sendero.